Ahora que tenés práctica y todo eso, ¿qué lo haces rápido? Pero todos los instrumentos estos son para tu uso, ¿no? O Sí, cuando no tenés laburo salís a vender flauta. y sí, en un momento pensé, estaba muy complicada la mano y pensé en fabricar flautas porque además me pedían. Y fabriqué algunas y hay algunas repartidas por ahí, sí. Flauta de Pero Caroso sería no la las vendí marca. nunca, las canjeé por trabajo, digamos. Y el Que tema de la- las medidas, ¿cómo manejas? Y bueno, las Los medidas, largos y sí, las diámetros, medidas, a medida que vas acortando la caña y a medida que se va haciendo más agudo y más grave. más pequeño el diámetro, se va haciendo más aguda la Digamos. nota, sí. Y al ser de mayor extensión, en pocas palabras, si entra más viento adentro del tubo, es más grave la caña. Cuanto menos viento tiene capacidad de recibir esa cañita, es más aguda la respuesta de la tacuara, digamos. Y bueno, es una experiencia, la primera escala doble escala, digamos, de 2 octavas que fabriqué, me llevó unos 8 años más o menos a armar la primera caña. 8 años hacer una flauta, Sí, sí, mal más o negocio menos. para vos, ¿eh? Si tenés No, que vivir sí, la venta de sí. caña. Claro, primero fue una pequeña escala, Esa es la después una octava. diferencia entre lo tuyo y lo mío, que yo en realidad para hacer la fotografía que hago de la naturaleza, porque vos estás ocupando un elemento natural, Así es. yo con la cámara colgada al cuello la tengo la fotografía en cualquier instante. Y ahora que es digital en el momento, digamos. Sí, pero te quiero decir, la fotografía es el momento. Ajá. El- Es el ya. claro, cuando vos pasás y decís a la vuelta hago la imagen, Ya fue. es otra cosa. Sí. Primer resultado, digamos, duradero que alcancé, por al principio armaba, desarmaba, intentaba distintas maneras de pegar y de unir. Esto más o menos a los 16 años, 15, 16 años de experimentar, quedó fija ya y le construí este estuche con el cual le puedo Ah, ese llevar de un estuche lado ya a está. otro, Ya. etcétera, y quedó ya firme como un instrumento terminado, digamos, acabado sería. Una vez que más o menos sonaba bien y pude encontrarle el método de afinación también, porque eh, los labios también influyen, es decir, la forma del labio al apoyarse sobre la caña determina también la afinación de la caña. Entonces quiere decir que uno tiene que afinar personalmente y con relación a sus propios labios, digamos. Una vez Sí, que... y el tema de la cantidad de aire que largás, pulmón chico, bueno, pulmón grande, eso ahí te la también aguanta. es todo un entrenamiento porque obviamente, según lo que uno toque, pero regularmente, siempre uno incurre en un poquitito de hiperventilación, digamos. Te produce como un pequeño mareo y hay que aprender a manejar esa dificultad y mantener la concentración y seguir tocando. Y bueno, estas son mis búsquedas, ¿no? No solamente encontré, por ejemplo, este es un tacuapí muy especial, ¿no? Es único, no está añadido. Fíjate vos, la, la Y la extensión curvatura y todo esto que tiene, esto por ejemplo, es mínima en esa y en la mayoría es mínima la curvatura, pero tiene siempre un poquito de curvatura. Pero fíjate la proporción entre esta caña y esta, ¿sí? Y las dos suenan. Y esta suena también, o sea, es una caña que viene preparada para la música. Esto está en su estado natural absoluto y por sus nudos naturales también. ¿Sí? Y sin embargo, empezás a tocar desde la más grave de las notas. Y va subiendo y parece una sola caña.
Y sigue siendo el mismo instrumento. No parecen instrumentos distintos. Eso quiere decir que las cañitas van guardando una proporción entre el largo, el diámetro y el espesor de la madera perfectas, digamos. Yo te escuchaba cuando vos explicabas lo de la caña, las dimensiones. No te escuché hablar de vetas, porque creo que en esto mucho no hay, pero debe haber alguna veta. En la fotografía también se busca eso, ¿viste? O al menos yo busco que el contenido, por ejemplo, si hablamos del árbol o de ese conjunto de árboles que decís, que sería la selva, siempre hay un movimiento, que hay que buscar de transmitir ese movimiento a través de las luces que se generan por el filtro que te dan las hojas, o los tonos que te genera la humedad sobre las hojas, sobre la misma rugosidad de la corteza. Pero el árbol termina significando mucho más que esa imagen y es tal cual, es el sinónimo más patente de lo que es la vida. El árbol es el generador de vida. Fíjate, vos hablás de la música a través de la naturaleza, de los tubos, de las flautas, de las cañas, y termina siendo expresiones compactas de lo que significa todo ese proceso que hace la misma naturaleza, que nosotros lo usamos a través, voz del viento en el caso de las cañas, y yo a través de la imagen buscando entregar un mensaje, y yo creo que de la forma que manejás es el respeto hacia la misma naturaleza, generando algo que la misma naturaleza nos marca. Caroso es un gran tipo, es una persona que conozco hace muchos años, es una gran persona, hizo mucho y está haciendo mucho por la cultura de nuestra provincia, es un hacedor cultural nato. La demostración está no solo en lo que difunde, en sus letras, en su música, sino también en los instrumentos que fabrica. En sí, Caroso es un tipo nuestro, un tipo de nuestra provincia que desde su arte, la música, genera movilidad en el interior de cada uno con sus letras, con la visión que tiene del cuidado de la naturaleza, como me pasa a mí con la fotografía. Bueno, a él lo veo como un emergente de inquietudes culturales y de defensa del medio ambiente muy clara en el interior de Misiones. No solamente me encontré con su reflejo en otras localidades de Misiones, sino en otros lugares de la Argentina. Cuando digo su reflejo me refiero a las consecuencias de su trabajo fotográfico o de su militancia en la ecología. Pero yo lo imagino a él en la naturaleza siempre. Poder estar en la intimidad de su laboratorio, de su trabajo, también es una experiencia enriquecedora para mí de ver cómo es la realidad de su mundo, cómo tiene que trabajar con las luces y cómo también se teje el entramado de la supervivencia del fotógrafo de alguna manera, ¿no? Es como que se vislumbra ahí cuál es el laburo que hace hora a hora, día a día, digamos.